de las frases que más caló en la movilización estudiantil y que expuso la educación chilena fue educación gratuita y de calidad y sin al lucro. ¿Por qué? Porque teníamos una educación en Chile de las más caras del mundo, donde no había una conciencia social tan clara respecto a lo que significaba educar a nuestros hijos, hijas, sobrinos, nietos, en fin. Y creo que el 2011 y antes del 2006 fueron muy audaces en instalar una forma en que pudiéramos mirar lo que pasaba. De hecho, y lo cuento como anécdota, personas que conozco de otros países de América Latina me preguntaban alguna vez, oye, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es tan cara la universidad en Chile? Y la verdad es que yo nunca me lo había preguntado hasta que alguien me lo dijo, hasta que no lo vi en las calles, en fin. Este libro, que se llama Entre el mercado gratuito y la educación pública, viene a exponer y a darle una vuelta más a estas frases que han calado hoy día en el imaginario chileno. Estamos con Víctor Orellana, él es el editor del libro, donde hay una serie de ensayos y estudios que abren esta discusión en nuestro país. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy bien, preocupado por la situación chilena, pero optimista, y te agradezco mucho la invitación. Estar acá para mí es un gusto. Qué bueno. Bueno, hay muchos temas de conversación. Hemos estado hablando mucho de pensiones a propósito del proyecto que se presentó. Estuvimos hablando de educación en otro sentido a propósito del proyecto Aula Segura versus Aula Democrática. Bueno, en fin, también vamos a hablar algo de eso. Pero quería partir por la discusión que le da el nombre al libro y que tiene que ver con la educación gratuita y básicamente el mercado de la educación. ¿Cuándo en Chile se invierte la educación y se empieza a tratar como si fuera una fábrica de zapatos o una fábrica de un producto en específico y se trata como algo que se transa en el mercado? Bueno, no ocurrió de la noche a la mañana, fíjate. Obviamente hay una reforma de la dictadura, entre paréntesis, muchos de los programas que aplicó la dictadura hoy día son los que está el amigo Bolsonaro en Brasil sosteniendo, digamos. Y ahí vino no solo la privatización de las empresas públicas, porque hay un montón de empresas que ahora antes eran públicas y ahora no son públicas. Copec, la compañía de petróleo de Chile, ENAP sigue siendo pública, EMOS, la empresa de Metropolitana de Obras Sanitarias, que se fueron privatizando, bueno, la CTC, me acuerdo. Pero no solo se privatizaron empresas, se privatizaron derechos sociales. Ahora, lo interesante, lo complicado también de esto, es que el mercado de los derechos sociales se desarrolló con los gobiernos civiles, fundamentalmente. O sea, después de la dictadura. Después de la dictadura. O sea, la educación pública del año 90 era mayoritaria. Lo que pasa es que nosotros no habíamos alcanzado todavía, el año 90, una educación moderna de carácter universal. O sea, nos faltaba, porque nuestro proceso de construcción de la educación moderna en los años 60 y 70 quedó interrumpido por el golpe. Chile estaba construyendo un proceso muy interesante de reforma educacional. La reforma, fíjate, que más hizo por la educación pública fue la reforma de Frei Montalva, pero luego las administraciones demócratas cristianas o concertacionistas que vinieron, en lugar de retomar ese proyecto muy interesante de construcción de una educación moderna, apostaron a profundizar el mercado, porque vieron en el mercado, vieron en la universidad privada y en la escuela particular subvencionada, lo mismo que vieron en el mall. ¿Qué vieron en el mall? Dijeron, mira, el mall y el consumo a crédito es la manera en que una sociedad que hace poquitos años estaba en un fondo, y eran inquilinos de fondo, se pueden incorporar a la vida en la ciudad y a los procesos modernos, tener una televisión, tener un microondas, un auto. Y la prolongación de eso, yo me acuerdo en los 90 estaba este personaje de este comercial de Movistar, de Telefónica, yo me imagino, ¿te acuerdas tú de Faúndez? Que fue muy importante para construir esta imagen. La prolongación, el hijo de Faúndez tenía que estudiar en la universidad para ser más que su padre. Y yo creo que ahí se apostó por este mercado y ahí un poco Chile entró en una espiral único en el mundo, porque se armó un mercado bastante bizarro, hubo una expansión bien complicada, muy explosiva, digamos, muy explosiva, pero que, como todas las cosas en este país, se pagó con deuda, que fue el problema del CAE, ¿no? Y una deuda que te generó un endeudamiento tremendo, pero que además, como la gente después no se insertó laboralmente en el lugar que le prometieron, tuvo problemas para pagar esa deuda. Y ahí tuvimos una situación complicada, de tremenda mercantilización de la educación, de una instalación de negocios gigantes. Y bueno, eso estalló en 2011, como sí, tú claro. sabes. Bueno, y que hoy día tiene la derivada de las personas que se están titulando en la universidad y, como dices tú, no encuentran la pega. Entonces está la falsa promesa de que la universidad cambia tu forma de vida o las generaciones futuras van a estar siempre mejor que las generaciones anteriores, en fin. Ahora, ¿cuánto de la discusión de alguna manera se cierra o
se concreta con la promesa de educación gratuita? Claro, porque cuando viene esta ya, como tú decías, el 2011, esta sociedad viene hastiada de un montón de contradicciones, de problemas que produjo, por decirlo de alguna manera, la sociedad del MOL, la sociedad del colegio particular subvencionado y la sociedad de la universidad privada. Ese mundo tiene buenas contradicciones que la política jugó siempre a desoír, que no le interesaban nomás, porque más bien la política le preocupaba, y ahí creo que tienen pecados ambas coaliciones, digamos, que existían en ese momento, de que el mercado funcionara bien y que el mercado bastaba para resolver los problemas. Entonces, cuando eso estalla, la gran demanda que aparece, fíjate que no es solo educación gratuita, es educación pública, gratuita y de calidad. Ese eslogan, educación pública, gratuita y de calidad, en el fondo lo que dice es lo siguiente: este sistema de mercado no nos gusta, está asociado a estas contradicciones y lo que queremos hacer es hacer la jugada obvia de todos los países, que es masificar la educación a través de la educación pública, porque la educación pública se puede organizar como sistema, es gratuita, es de mejor calidad y se puede engarzar con el modelo de desarrollo productivo del país, o sea, aumenta la democracia. No es lo mismo estudiar en una universidad pública, por ejemplo, donde una pareja homosexual puede andar de la mano sin ningún problema, a estudiar en una universidad donde eso está mal visto. No es lo mismo para un país. Estudiar en una universidad donde tú conoces compañeros de diferentes clases sociales. Yo siempre pongo el ejemplo cuando la Universidad de Chile, de las cosas buenas que ha hecho por este país, es dar el espacio para que Jorge González conozca a Carlos Fonseca y sean posibles los prisioneros. ¿Entiendes? Si no, no son posibles los prisioneros, porque nunca se conectan los diferentes mundos. No es lo mismo que estudiar en una universidad donde tú solo vas a ver gente como tú, estés estudiando para gerente o estés estudiando para otra cosa. Entonces, yo creo que ahí lo que pasó es que en un proceso político muy complejo, la reforma en la que tuvimos mucha esperanza y que también tiene muchos aspectos positivos, porque tampoco hay que mandar todo, ser crítico con todo, más bien dijo, bueno, voy a agarrar esta idea de la gratuidad porque es una promesa interesante, a la gente le gusta, y la voy a transformar. De esta gran reforma y de transformación, de recuperar espacios más para la democracia y para la educación pública, a una ayuda financiera. Es decir, bueno, tú vas en el mercado, estás todo el día en el mercado, tienes que pagar por todo, en Chile tienes que pagar por todo, y yo te mando un voucher, un cheque que te va a ayudar, porque efectivamente es como pagarte una gift card, ¿me entendés? O sea, te pasa una gift card para que tú vayas al mercado. Y a pesar de las intenciones, porque mucha gente en el gobierno de Bachelet es imposible hacer una pura lectura, o sea, muchos defensores de la reforma y de la educación pública gratuita y de calidad estaban en el gobierno de Bachelet y sus principales detractores también estaban en el gobierno de Bachelet, o sea, era un gobierno muy contradictorio. Pero ocurre que hoy día a mí me parece que la gratuidad se separó de esto, se elevó como categoría del espíritu, se transformó en una beca. Por eso a mí me gusta hablar de la quimera del mercado gratuito. ¿Por qué quimera? Porque esta gratuidad diseñada así como está nunca va a llegar a ser más del tercio de los estudiantes. Y eso lo sabe todo el mundo, te lo aceptan en los pasillos, nunca lo dicen en un micrófono, les cuesta, pero es una ayuda focalizada. Y los graves problemas del mercado siguen ahí. Y estallan, entre otras cosas, en la discusión que malamente trató de instalar el gobierno con Aula Segura. Estamos conversando sobre este libro que se llama Entre el mercado gratuito y la educación pública, dilemas de la educación chilena actual. Estamos conversando con su editor, Víctor Orellana, investigador de Nodo 21. Víctor, en ese sentido, y siguiendo lo que comentas, que lo has visto desde lo que pasó en dictadura, después lo que pasó cuando empezó toda la etapa transicional y los gobiernos en democracia, tanto la concertación como la derecha, ¿cuánto de la movilización del 2011 finalmente se fue materializando en cambios más profundos? ¿O se quedó esto estancado en una sola dirección? Yo creo que en 2011 se abrió una posibilidad, una ventana de oportunidad, una posibilidad, que no está cerrada, pero tampoco está finalizada. Es decir, es un proceso complejo. Entonces, el mercado sigue ahí, pero también hay no solo la ayuda que recibe, porque yo estaré políticamente, me parece que no son las soluciones de fondo recibir un cheque del Estado para que me alivie un poco el pago, pero de que me lo alivia, por supuesto que me lo alivie. Y entre que me lo dé o no me lo dé, fíjate que es bueno que lo dé. Yo recomiendo, a mi cuñado que estudia técnico en construcción, yo mismo le recomendé que estudiara en un instituto profesional con gratuidad, a pesar de que yo era muy crítico de la variable de la media gratuidad, porque entonces hay que ser bien ecuánime en eso. Ahora, hay muchas cosas positivas, por supuesto, pero me parece que el gran problema es el siguiente, que para que los ciudadanos de la sociedad del mall, de la sociedad del Uber, de las deudas, obtengan más libertad en sus vidas, o sea, no estén presos de las deudas, del trabajo. El otro día salió
salió un estudio en La Tercera, que el gran problema de los chilenos era que no teníamos tiempo, porque se trabaja tanto en este país y trabajan tantos en el hogar, que al final, por eso hay cierto tanto fanatismo por el Netflix, porque es como ¿cuál es tu tiempo libre? Mira, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, entonces esos 2 horas libres, la gente, yo también, me las consumo y me puse a escuchar Luis Miguel después de la serie Luis Miguel, imagínate, a propósito de todo el mundo, ya, ahora vuelve a Viña, ya, pero lo que te quiero decir es que esa sociedad de tan poco tiempo y tan pocas libertades, de tanta incerteza, de que si tenés una enfermedad tienes que vender todo, siendo gente que no es pobre, estamos hablando de gente que como todos nosotros, que vivimos de nuestro trabajo, que tenemos bueno, darle muchas horas al trabajo. Para que se vaya recuperando más libertad, tienen que reconstruirse servicios públicos, y eso supone una batalla política que requiere nuevas fuerzas. Por eso el Frente Amplio es tan importante, Pero, y creo que el surgimiento del Frente Amplio permite lograr lo que a lo mejor no pudimos lograr en 2011, que es, mira, nosotros tenemos una fuerza política para hacer estos cambios, pero esos cambios no los vamos a hacer solos. Y aparte me parece que son urgentes, no se van a hacer de un día para otro. Pero si esa gente, nuestros familiares, nuestros amigos que están sobreendeudados, con incertidumbre, pagando cuotas por todo, exasperados, sin tiempo libre, esa frustración, si el Frente Amplio no la responde con transformaciones concretas, esa frustración se va a expresar. Y los discursos de odio, los discursos del miedo, los discursos de la incerteza pueden calar muy fondo. Entonces la posibilidad de que haya una suerte de respuesta de una derecha populista a esas frustraciones es muy alta. Y hoy día me parece que esa es la gran dicotomía del panorama chileno. Por eso es entre mercado gratuito y educación pública. O reconstruimos espacios públicos y por lo tanto le damos respuesta a esa gente, horas de libertad en sus vidas, o vamos a ir a una quimera al mercado gratuito que nos va a llevar a la larga a una situación de prolongación de la frustración. Déjame terminar con una idea. ¿Saben qué termina la frustración? Termina en la muerte. Aumentan los suicidios de los viejos. Nuestros adultos mayores se están suicidando más. Lo estamos viendo además en el diario. Es un producto de la AFP. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Porque esta reforma que se plantea ahora, o sea, acá estamos defendiendo la vida, aumenta el suicidio adolescente. Eso te lo digo como sociólogo. El aumento del suicidio adolescente está íntimamente vinculado a los procesos de mercantilización educativa, porque la educación ya no es un espacio de libertad para los jóvenes, para que se realicen, es un espacio de agobio para los profesores. Y somos el país que más sube, o de los que más sube, en suicidio adolescente y en suicidio de los adultos mayores. O sea, nuestro adversario hoy día es la muerte, o sea, nosotros somos los pro vida, por decirlo de alguna manera. Pero para eso no bastan las promesas, ¿no? Tenemos que lograr transformaciones. Esta es la idea de este libro, o sea, tampoco poder aportar a las fuerzas que logren, que podamos lograr estos cambios concretos. Y que toman total relevancia por lo que está pasando en América Latina, y no solo en América Latina, en distintas partes del mundo, a propósito de lo que pasa en la calle. Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Bea, por estar acá. Y recuerden www.diarioclever.cl.